Muy bien, en el video anterior definimos lo que era la velocidad de reacción y en esta segunda parte vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver rápidamente qué factores afectan a la velocidad de reacción. Entonces vamos a empezar por considerar como ejemplo la reacción en fase gaseosa que ocurre cuando se mezcla un mol de hidrógeno y 2 moles de cloruro de yodo, a 230 grados Celsius en un recipiente de 1 litro. En un recipiente cerrado de 1 litro. Entonces tenemos la siguiente ecuación química: H2 gas más 2 y Cl gas van a reaccionar y vamos a obtener I2 en forma de gas más cloruro de hidrógeno 2HCl en forma de gas. Cloruro. Ok, entonces, recordando lo que vimos en el video pasado, la velocidad de reacción de este ejemplo la podemos escribir de la siguiente forma. Entonces, la velocidad de reacción va a ser igual a la velocidad de disminución de la concentración de hidrógeno, disminución de la concentración de H2 va a ser igual a 1/2, recordamos que era el inverso del coeficiente, 1/2 de la velocidad de disminución de la concentración de cloruro de yodo. Esto también va a ser igual a la velocidad de incremento en la concentración de yodo gaseoso y va a ser igual a 1/2 en la velocidad de incremento en la concentración del cloruro de hidrógeno, HCl. Y más formalmente, escribiéndolo como velocidades promedio, vamos a tener menos, porque es un reactivo, el cambio en la concentración de H2 dividido entre el cambio del tiempo. Eso va a ser, la velocidad de reacción también va a ser igual a menos 1/2 el cambio de concentración del ICL dividido entre el cambio del tiempo. Y esto va a ser igual a el cambio de concentración del I2 dividido entre el cambio del tiempo, y va a ser igual esto a 1/2 del cambio de concentración en HCl entre el cambio en el tiempo. Entonces, esta es la velocidad de reacción para esta ecuación química que tenemos aquí. De reacción. Y recordamos rápidamente que la velocidad promedio significa el cambio en la concentración de hidrógeno, sería tomar la concentración de H2 final, o le voy a poner un 2, menos la concentración de H2 inicial, lo voy a marcar con un 1, dividido entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y recordamos que esto es la velocidad promedio. Lo mismo para cada uno de los reactivos y productos, es la concentración en un tiempo final menos la concentración en un tiempo inicial. Ok, entonces con respecto a esta reacción, imaginemos que ahora
nosotros tenemos la siguiente tabla donde se muestra la concentración de los reactivos que quedan a intervalos de 1 segundo, así como la velocidad promedio de reacción en cada intervalo de tiempo. Entonces nosotros hicimos un experimento y fuimos sacando muestras y tenemos lo siguiente. Para la reacción que acabamos de ver como ejemplo, tenemos muestras cada segundo durante 8 segundos. Aquí está el tiempo. Muestras cada segundo durante 8 segundos. Tenemos la velocidad promedio durante el intervalo de cada segundo y la sacamos con el hidrógeno. Aquí tenemos el signo menos, el cambio en H2 entre el cambio en el tiempo. Así está calculada. Y está calculada a través de los valores de las muestras que fuimos tomando en este experimento, ICL y H2. Entonces, en el tiempo cero teníamos 2 mol por litro de cloruro de yodo y teníamos 1 mol por litro de hidrógeno. En el tiempo 2, a 1 segundo, teníamos 1.348 de cloruro de yodo y 0.7 mol por litro de hidrógeno. Y así sucesivamente tenemos todos estos valores para cada intervalo de tiempo. ¿Ok? Entonces, como les dije, la concentración, la velocidad promedio está obtenida a través de las fórmulas que ya vimos. Recordamos que menos cambio en H2, la concentración de H2 entre el tiempo va a ser igual a menos la concentración de H2 en el intervalo 2 menos la concentración de H2 en el intervalo 1 dividido entre tiempo 2 menos tiempo 1. Entonces, para cada uno de los intervalos se utiliza esta fórmula con las concentraciones que tenemos aquí y vamos obteniendo estos valores para la velocidad de reacción. ¿Ok? Entonces, así es como obtenemos estos valores de velocidad promedio. Sería concentración 2 menos concentración 1 entre tiempo 2 menos tiempo 1. Luego para el siguiente sería concentración 3 menos concentración 2 entre tiempo 3 menos tiempo 2 y así sucesivamente para cada uno de los intervalos, ¿ok? Entonces, con estos datos que tenemos aquí, si los graficáramos, obtendríamos una figura como la que sigue. Aquí tenemos esta figura, están todos nuestros datos graficados, tenemos la misma reacción y vemos cómo los reactivos disminuyen su concentración conforme pasa el tiempo. Tenemos concentración y vemos, aquí está el hidrógeno, también cómo disminuye conforme pasa el tiempo y los productos obviamente van a incrementarse conforme avanza el tiempo. Entonces en esta gráfica tenemos graficado los datos de la tabla anterior y así es como están creciendo y decreciendo nuestros reactivos y productos. Entonces ahora vamos a analizar con un poquito más de detalle la gráfica del, nomás solo la del hidrógeno. Entonces vamos a ver con un poquito de detalle qué pasa con la gráfica del hidrógeno que va decreciendo en el tiempo. Entonces aquí tenemos concentración de hidrógeno, tenemos tiempo en segundos, la misma reacción que anteriormente y está graficada con los datos de la tabla anterior. Entonces, en esta gráfica la vamos a utilizar para recordar primeramente que la derivada de una función en un punto dado
es de la pendiente de la recta tangente a esa función en dicho punto. Por ejemplo, aquí tenemos en el tiempo igual a 2 segundos, esta línea roja es la recta tangente y la pendiente de esa recta tangente que tenemos aquí es igual a la derivada de la concentración. La derivada de la concentración en el tiempo es la velocidad. Recordemos que en un instante dado, la velocidad la podemos escribir como derivada de la concentración entre derivada diferencial de tiempo. Derivada de la concentración con respecto al tiempo. Y en este caso, tenemos aquí, como les dije, en el tiempo igual a 2 segundos, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, también aquí tenemos el ejemplo en el tiempo 0. En la velocidad inicial tenemos una pendiente diferente. Quiere decir que la velocidad está cambiando en el tiempo. O sea, la concentración está cambiando en el tiempo, pero la tasa de cambio de la concentración también es diferente en cada segundo. Por ejemplo, para el tiempo 0 vemos que es una pendiente muy inclinada. Para el tiempo 2 la pendiente es menos inclinada. ¿Ok? Entonces, en esta tabla también lo que podemos ver es que la velocidad de reacción es la concentración que depende del tiempo, como ya les dije, la concentración que depende del tiempo. Vemos, por ejemplo, que en el tiempo 0, este de aquí, la velocidad instantánea en tiempo 0 es la pendiente de la recta tangente en tiempo 0, la pendiente de esta recta azul. La velocidad instantánea en el tiempo 2, este de acá, tiempo igual a 2 segundos, es la pendiente de la recta tangente a la curva en tiempo igual a 2 segundos. Es la recta roja en este lugar. Y aquí, como algo extra, con el ejemplo, están calculando la pendiente de esa recta tangente en base a los tiempos 1.5 y 3.95. Si nosotros conociéramos la función de esta concentración, o sea, la ecuación de esta concentración, simplemente tendríamos que derivar. En este caso no lo conocemos, lo que conocemos son los datos, por eso lo están calculando así, con estas concentraciones en tiempo 1.5 y tiempo 3.95. Pero si conociéramos la ecuación de la curva que está de color negro, todo esto, entonces podríamos simplemente derivar para calcular la concentración, ¿ok? Otra cosa que hay que notar en este ejemplo es que la velocidad está disminuyendo con el tiempo. Como vimos, la primera recta tangente es muy vertical, quiere decir que la velocidad de reacción es muy alta. En tiempo igual a 2 segundos, la recta tangente es menos inclinada. Si agregamos, por ejemplo, sacáramos la recta tangente en tiempo igual a 8 segundos, vemos que la pendiente de la recta tangente es todavía menos inclinada. Y en tiempo 14 es casi horizontal, quiere decir que la velocidad de reacción es casi cero. A tiempo 14. Lo que quiere decir esto es que las concentraciones bajas de H2 hacen que la concentración sea más lenta cada vez. Conforme va pasando el tiempo, la concentración de H2 va disminuyendo y este cambio en la concentración también está haciendo que mi velocidad de reacción sea más lenta, como vemos que cada vez las rectas tangentes son más horizontales. Ok, entonces esto era solo para ver un ejemplo gráfico sobre velocidad de reacción. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que hay que calcular algunas cosas. Entonces vamos viendo. Ejemplo 2.1. Nos dicen lo siguiente: en cierto tiempo se observa que la reacción 2N2O5
O5 gaseosa reacciona para formar 4NO2 en forma de gas y O2 en forma de gas. Y nos dicen que se está formando NO2 a una velocidad de 0.0072 mol sobre litro por segundo. Recordamos, estas son las unidades que vimos el video pasado que se van a utilizar comúnmente para medir la velocidad de reacción. Y tenemos tres incisos. Inciso A, ¿cuál es la velocidad de cambio del oxígeno? ¿Cuál es el cambio de oxígeno con respecto del tiempo en mol por litro por segundo a este tiempo? A este tiempo se refiere al tiempo en el que medimos esta velocidad de formación del NO2. Luego nos preguntan, inciso B, ¿cuál es la velocidad de cambio de N2O5? Es decir, el cambio de la concentración de N2O5 con respecto al tiempo, otra vez en moles por litro por segundo, en ese mismo instante. Y tercero, ¿cuál es entonces la velocidad de reacción? Ok, entonces vamos a empezar con el inciso A. Del inciso A, de la ecuación balanceada que nos dan, obtenemos la proporción de reacción siguiente, o sea, el factor unitario siguiente. Factor unitario. Que tenemos que un mol de O2, que es lo que me están preguntando en el inciso A, equivale a 4 moles de NO2, que es el compuesto que me dan como información, ¿ok? Entonces, para sacar la velocidad de disminución del oxígeno, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar la velocidad que me dan en el problema, 0.0072 mol sobre litro por segundo, por el factor unitario de la proporción entre los compuestos, entre los compuestos que tengo información, en este caso el oxígeno y en este caso el NO2. Entonces multiplico por el factor unitario. Las unidades en la parte de abajo de la fracción son las que quiero eliminar. ¿Qué me faltó? Son moles de NO2. Entonces en la parte de abajo van moles de NO2, en la parte de arriba van moles de oxígeno y entonces mol de NO2 se elimina con mol de NO2. Hacemos la multiplicación, 0.0072 por 1 entre 4. Eso lo ponemos en nuestra calculadora y obtenemos que es 0.0018. Las unidades que me quedan son mol de O2, mol de oxígeno, dividido entre el litro por segundo. Entonces, esta es la velocidad de cambio del oxígeno. Entonces ya tenemos el inciso A. Inciso B, me preguntan la velocidad de cambio del N2O5. Una vez más, la ecuación balanceada indica que por 4 moles de NO2 que se forman, se consumen, entonces voy a escribir, se forman 4 moles de NO2 y por cada 4 de moles que se forman de NO2 se consumen 2 moles, que es lo que tenemos acá, 2 moles de N2O5. Eso es lo que nos dice
las proporciones que tenemos en la ecuación química balanceada. Se forman 4 moles de NO2 mientras que se consumen 2 moles de N2O5. N2O5. Entonces nuestro factor unitario sería, cada vez que se consumen 2 moles de N2O5, por eso pongo el negativo, porque se están consumiendo, se producen 4 moles de NO2. Este es nuestro factor unitario de conversión. Y entonces, ahora sí vamos a poder escribir que el cambio en concentración de N2O5 entre el cambio en el tiempo va a ser igual a 0.0072 mol de NO2 por litro por segundo, que es la información que me da el problema de cómo se produce el NO2O5 aquí. Y la voy a multiplicar por el factor unitario que obtuvimos de la ecuación química balanceada, que es menos 2 mol de N2O5 entre 4 mol de NO2. Ponemos esto en la calculadora. Se eliminan moles de NO2. 0.0072 por menos 2 entre 4. Y obtengo menos 0.0036 mol de N2O5 por litro por segundo. Y esta es la velocidad a la que se consume el N2O5. Como se está consumiendo, por eso está ese negativo. Y el inciso C me pregunta entonces cuál es la velocidad de reacción. Inciso C. Y nosotros sabemos ya que la velocidad de reacción es igual a, si es un reactivo, ponemos un menos, ponemos el coeficiente, el inverso del coeficiente del producto o reactivo del que estamos hablando. En este caso, menos un medio, porque es el reactivo del cambio de la concentración de N2O5 dividido entre el cambio del tiempo. Esa información ya la calculamos en el inciso B. Esto es igual a menos un medio por esto de acá, que fue lo que calculamos del inciso B, menos 0.0036 mol de... Nomás le voy a dejar en mol. Y litro sobre segundo, litro entre litro por segundo. Hacemos la multiplicación y me da 0.0018 mol por litro por segundo. De la misma manera, nosotros podemos usar cualquiera de los otros compuestos en la ecuación química balanceada. Vamos a usar el que sigue. Ponemos el inverso del coeficiente. En este caso sigue el cambio de concentración de NO2 entre el tiempo. Esto es un cuarto y esta es la información que me dieron originalmente, 0.0072
mol por litro por segundo. Hacemos esta multiplicación y me da 0.0018 mol entre litro por segundo. Y igual podemos usar el otro producto que obtuvimos en el inciso A. En el inciso A vimos cómo cambiaba la concentración de oxígeno en función del tiempo. Y el oxígeno tiene coeficiente 1, entonces tenemos lo siguiente. Acá oxígeno tiene coeficiente 1. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos 1 entre 1, porque el coeficiente era 1, multiplicado por el cambio de concentración de oxígeno dividido entre el cambio en el tiempo. Esto es igual a 1 que multiplica a lo que obtuvimos en el inciso A, 0.018 mol entre litro por segundo. Y eso, pues obviamente es igual a 0.0018 moles por litro por segundo. Y como vimos, y como nos debe de dar, con cualquiera de los compuestos de la reacción, nos tiene que dar la misma velocidad de reacción. Porque en la velocidad de reacción estamos considerando el coeficiente que tiene cada compuesto en la ecuación química balanceada. Entonces, este es el resultado, esta es la velocidad de reacción para este ejemplo. Ok, entonces después de resolver este ejemplo, ustedes deberían ser capaces de resolver el ejercicio 10 de su segunda tarea, que más adelante les voy a poner ahí en el Classroom. ¿Ok? Pero con esta información ya deberían de tener los conocimientos para resolver ese ejercicio. Ok, entonces, antes de terminar, vamos a ver rápidamente los factores que afectan la velocidad de reacción. Una pequeña introducción a esto. Factores que afectan la velocidad de reacción. En las clases siguientes vamos a estar viendo cada uno de estos factores con más detalles. Ahorita solo basta decirles que muchas veces buscamos que una reacción ocurra a una velocidad determinada. Por ejemplo, la combustión controlada en un motor. Queremos que sea rápida, pero no demasiado rápida para causar daño al motor. O por ejemplo, la descomposición de los alimentos, queremos que sea lo más lenta posible. Para esto, pues tenemos que identificar qué factores influyen en la velocidad de reacción. Entonces, hay 4 factores que influyen de forma importante en la velocidad de reacción. 4 factores influyen de forma determinante en la velocidad de reacción. Y esos 4 factores son los siguientes. 1, la naturaleza de los reactivos. 2, la concentración de los reactivos. Es decir, cuánto de cada reactivo hay y cómo se está consumiendo. 3, la temperatura. 4, la presencia de un catalizador. Presencia de un catalizador. Entonces, durante las siguientes clases vamos a ver con detalle cada uno de estos. En el siguiente video veremos la naturaleza
de los reactivos. Por el momento, la clase la dejamos aquí y terminamos este video.